¿Qué es la fe auténtica? ¿Qué es tener fe? La raíz de la palabra fe es la misma raíz que hay en la palabra confianza. Es importante darnos cuenta de la enorme diferencia que existe entre fe y creencia. Una creencia no es un hecho. Una creencia se refiere a algo, a un acontecimiento del cual no hemos sido testigos, del cual no tenemos pruebas sólidas. No obstante, como no hay pruebas, creemos en ello. Creemos que eso ha ocurrido, creemos que eso es verdad. Una creencia es un bagaje inútil porque la creencia es un obstáculo a la verdad. En una creencia no puede haber confianza, puesto que no hay experiencia. Creencia sin experiencia no puede proporcionar confianza. Así que la fe y la confianza de la fe proviene de otra fuente. La fe proviene de una experiencia. La fe proviene de una experiencia interior que nos toca el corazón y que no tiene vuelta atrás. Una vez que hemos sido tocados por la fe profundamente, aunque sea por un breve instante, comienza a producirse en nosotros una transformación radical. Ese momento en el que la semilla de la fe ha germinado en el fondo de nosotros es un momento de gracia. Todos tenemos una semilla de la fe y en todos germinará en un momento u otro. La gracia es la apertura de esa semilla. La fe viene de la experiencia del ser, viene de la experiencia de Dios en el fondo de nuestro ser. Es la experiencia de que el fondo de nuestro ser no es otro más que Dios. Y todo lo demás puede desaparecer. Todo lo demás no es más que un sueño. ¿Es lo más importante para ti la paz? Si la paz es lo más importante para ti en tu vida y este propósito se va instaurando en tu mente, en tu decisión del día, como prioridad, tu vida se volverá cada vez más ligera, cada vez más abierta. Sentirás cada vez menos resistencia. Comenzarás a aceptar tus escenarios y fluirás con ellos. Esto se logra cuando ante cada situación que se presenta en tu vida, tu voluntad está puesta en la paz de Dios. Cuando la paz de Dios es tu prioridad, tu vida se acomodará para regalarte los espacios y la comprensión que te llevarán en dirección a esa mente clara que comprende lo que está experimentando más allá de la forma. Esto es un proceso y es diferente para cada uno de nosotros. No hay reglas establecidas, no hay pautas, ni trucos, ni fórmulas mágicas. Lo único que hay es un deseo íntimo que solo yo puedo reconocerlo. Mientras tanto te darás cuenta que por un lado deseas la paz, pero también deseas las cosas del mundo. Y este proceso puede experimentarse como doloroso, hasta que poco a poco te darás cuenta de que la vida ya tiene un plan y que por más que tú tengas otros planes, no funcionan. Es decir, llega un punto en el que te rindes y comprendes que tu paz y tu felicidad no dependen de nada de lo que pase o deje de pasar. ¿Por qué nos embarcamos en estos caminos espirituales?
por ejemplo, como el Ho'oponopono, porque no nos sentimos plenos, porque sentimos que nos falta algo. El mercado espiritual trata de convencernos que hay una técnica que funciona. Ven a mí, que yo te voy a enseñar. Y así voy entreteniéndome por el camino creyendo que voy a llegar a algún lugar. Y en ese lugar, en realidad, ya estoy. El único que hace preguntas es el miedo. La verdad, el amor no hace preguntas, porque ya es. Tú ya estás ahí, pero no te lo crees, porque te has convencido de que eres algo diferente a lo que eres. Para ser consciente de que soy la paz, lo más práctico es elegirla. El único propósito que tiene nuestra experiencia aquí es recordar nuestra verdadera identidad con mayúscula, que es algo que trasciende esta experiencia. Esto no se puede poner en palabras porque es una experiencia, no un concepto. Y lo que me impide experimentarme como aquello que soy son todos los conceptos que me he creído acerca de quién soy, que nublan mi verdadera identidad. Cuando te canses de jugar el juego del mundo, querrás recordar quién eres. Y surgirá en tu corazón esta certeza. Tiene que haber otra manera. Entonces, se abrirá en ti un espacio en el cual la decisión interna de paz brotará y no la elegirás tú como personaje, sino tú como mente. Sentirás muy profundamente: no tengo idea de nada. No quiero nada. Solo quiero la paz. Hágase tu voluntad. Esto ocurre, simplemente sucede, aparece en tu mente y no tienes que hacer nada. ¿Quién proyecta? Todo lo que estamos viendo en el mundo es una proyección, pero no es una proyección de mi mente personal. Es una proyección de la mente colectiva, de la única mente que hay. Lo que pasa es que ahora la mente está viendo esta proyección desde diferentes puntos de vista. Yo, como personaje, no estoy proyectando determinada situación, sino que esta es una proyección que está teniendo lugar, que aparenta estar siendo percibida desde el punto de vista de mi personaje, que es un punto dentro de la mente. Yo, como personaje, no proyecto otros personajes. La mente, la única mente que existe, es la que proyecta todos los personajes, todas las imágenes, pero la mente, al estar identificada con este personaje que creo ser yo, toma una parte de la totalidad y empieza a ver el sueño desde este punto de vista, y tú haces lo mismo desde tu punto de vista. La mente es una, así que siempre está relacionándose consigo misma. Nos cuesta entender esto porque creemos ser esta persona, pero tú no eres esta persona, sino que eres la conciencia misma. Esa conciencia es el espacio que está conteniendo tu experiencia actual, y esto es un montaje que está teniendo lugar dentro de la conciencia, donde aparenta haber unos personajes relacionándose con otros personajes. Es un juego que la mente está jugando dentro de un contexto de un sueño, donde aparenta estar dormida para poder despertarse del sueño. Estamos utilizando un contexto dual, lógico, para tratar de explicar lo inexplicable. Ahora podemos utilizar estos escenarios que pinta la mente
para practicar el perdón, aplicándolo a cada una de nuestras experiencias. Y así es como la mente poco a poco comienza a unificarse. Desde la separación percibíamos todo el contenido de nuestra mente proyectado en el mundo. Usábamos el mundo para esconder nuestra necesidad de sentirnos injustamente tratados. Ahora que somos conscientes, utilizamos esta experiencia para mirar dónde proyectaba mi culpa inconsciente, asumiendo responsabilidad por cada una de ellas, sin temor a soltar, pues hay en nuestra mente una creencia que si soltamos la cruz, vamos a perder nuestra identidad como personaje. Y el amor nos dice, suéltala. Tú has elegido al ego, ahora elígeme a mí. No tenemos que entregarle nuestros problemas a Dios, sino que tenemos que entregarle toda nuestra mente a Dios. El personaje pregunta, si yo elijo la paz, ¿se me van a quitar los problemas? Y Dios, el amor, te mira dulcemente y te dice, no, si tú eliges la paz, recordarás quién eres y los problemas ya no tendrán efectos sobre ti. Dirás gracias cuando recuerdes quién eres. En todo camino espiritual es imprescindible practicar, porque si solo nos quedamos con la teoría, con lo que entendemos de manera intelectual, no servirá absolutamente para nada. Es necesario vivir la experiencia. Podemos creer que somos mucho más que eso que parecemos ser en la superficie de las cosas. Pero para que esto se convierta en mi experiencia de ser, en el conocimiento de quién soy yo realmente, tengo que practicar. Para poder entregarnos a la práctica, tenemos que previamente haber tenido una intuición en nuestro corazón de la verdad trascendente. Se requiere fe para que esta intuición no muera sepultada bajo el peso de nuestras necesidades cotidianas. Necesitamos fe para mantener viva la llama de esa intuición, de esa llamada de Dios en nuestro corazón. La espiritualidad siempre está referida a la cuestión del ser, a que yo descubra mi ser real. Nuestro ser real es infinito, es un continuo, es eterno, unidad total, es decir, sin dimensión, sin separación, sin final, sin límites. Podríamos llamar al ser la conciencia con mayúscula. Podríamos llamarlo Dios. Podríamos llamarlo lo que es, siempre ahora. Yo, ahora, soy Dios, conciencia. Si no, no me sentiría vivo. Pero la creencia de que somos individuos separados significa que creí haber tomado un trocito del cielo, un trocito del todo, y he dicho mío. Aquí estoy yo, sujeto, y allí fuera el mundo, objeto. Hemos trazado una frontera. Pero esto es imposible, pues no podemos ser vida inmortal y a la vez ser un cuerpo mortal. Pero esto nos lo creemos. ¿Y cómo? Esto parece ser posible aquí. Y eso es lo que llamamos cordura. Claro, solo creemos que es real aquello que podemos ver y podemos pensar. Por eso hacemos de Dios un objeto de percepción más. Pero Dios no puede convertirse en una imagen, pues
Solo Dios es real, es decir, amor. Recuerda, no puedo amar a otro, es decir, a un objeto, a otra persona. Solo amo cuando veo a Dios en cada aparente otro que veo allí fuera. Veo la esencia, el Cristo. Entonces los velos se caen y te veo, por tanto, me veo. Perdonar es dejar de interpretar. Es decir, no sé. Este hermano al que percibo como otro, puede ser que haya algo que yo no esté comprendiendo en esta situación. Suelto mi mente pensante, esa que continuamente me está interpretando el mundo. Dejo de creer para poder empezar a discernir entre lo verdadero y lo falso. Se trata de voluntad, voluntad de ver, voluntad de amar, voluntad de amarme. Entonces, diré gracias, pues me habré recordado quién soy yo. Suelto y confío. Todo lo que observamos está hecho de tiempo. Sabemos que es perecedero, que se va a terminar. Por eso nos empeñamos en sostenerlo. Tenemos miedo a perder cualquiera de estas formas con las que estamos identificados. Quiero soltar, pero sigo aferrado a las formas, a lo que pasa allá afuera. A ver si mi vida cambia. Mi felicidad depende de lo que pase, en la pantalla. Soltar es perdonar. Y perdonar es dar completamente, totalmente. Pero hay una creencia en el inconsciente colectivo que me dice que si perdonara, perdería algo. ¿Por qué nos pasa esto? Porque hay una idea de ser incompletos y de que solo puedo completarme desde afuera. El Ho'oponopono me dice que ahí fuera no hay nada, pero yo sigo buscando afuera. Se trata de un trabajo interno, el cual me llevará a un cambio de percepción. Perdonar o soltar todas mis creencias. Veo cuerpos, pues creo ser un cuerpo. Juzgo a otros cuerpos y acepto o rechazo. Digo me gusta o no me gusta. Es como un sistema de pensamiento basado en cuerpos. Es más, creemos que los pensamientos salen del cerebro. Nunca estamos viendo algo que está afuera. Nunca estamos viendo algo que no nos pertenece. El mundo es una proyección de mi mente. En el mundo no hay solución posible. ¿Sabías que tu cuerpo es un conjunto de memorias? ¿Quieres seguir tratando de arreglar tu historia dentro del sueño? ¿O prefieres despertar y darte cuenta
que estás haciendo un drama? ¿De qué tienes que despertar? De esos pensamientos que piensas, a los que llamas míos. Y todo tiene que ver con las cosas que hacen los cuerpos, que si comen, que si hicieron más popó o menos, que si me dijo, que no me miró, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece salir de ahí por un rato? Aunque sea. Déjate en paz. Deja de pensarte por un instante. Perdonar, soltar. Salí del pensamiento. Salí del manicomio. Y anda a tu mente corazón. Y sentí. No le escapes al sentir. ¿Que tengo miedo? Bien, tengo miedo. Siento y me doy cuenta que ese miedo está en mí. ¿Dónde va a estar si solo hay una mente? ¿Que sufres? Sí. ¿Por qué quieres? Si todo es voluntad. Para. Déjate en paz. Ve adentro y siente. Debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Elijo de nuevo. Para confiar, tengo que abandonar el mundo falso. Bueno, quizás quieras seguir batallando contigo mismo por un ratito más. No sé. Eso. Di, no sé. Suelta y confía.